O cafénapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília, canal 8 da NET, trazem hoje o professor e historiador Manuel da Nóbrega. Manuel da Nóbrega tem doutorado na Espanha e é pesquisador também de vários órgãos públicos da Venezuela. E é também um analista político, além de historiador. Então, doutor Manuel, nós gostaríamos que o senhor, que está percorrendo agora o nosso país, o Brasil, né, na divulgação dos 200 anos, dos 202 anos da independência, né, da ata de declaração da independência da Venezuela, gostaríamos que o senhor fizesse para nós um panorama desde aquela época, né, como era vista a independência e como é visto hoje esse panorama atual de unidade latino-americana. Bueno, gracias, obrigado por la invitación. Gracias a la Embajada de Venezuela en Brasilia. Brasil está celebrando los 202 años de la Declaración de Independencia. Eso dentro de la Semana de Venezuela en Brasil, ¿no? Entonces, también coinciden los 200 años de lo que se conoce como la Campaña Admirable, en 1813. Entonces, es una doble celebración que tiene que ver con la independencia de Venezuela. Cuando el 5 de julio de 1811 se firmó el Acta de Independencia, creo que los venezolanos le dijimos al mundo que no había vuelta atrás, que queríamos ser libres. Y a partir de ahí se inició un proceso que no ha terminado, ¿no? Porque la independencia, la libertad, la igualdad, la soberanía, es un proceso que se tiene que seguir construyendo y se tiene que cuidar mucho, ¿no? Lo que nos enseña la propia historia de Venezuela, y es lo que tiene que ver con la campaña admirable en 1813, que fue como la aparición del genio militar de Bolívar. Fue cuando Bolívar empezó a hacer la guerra, bien. Eso es lo que nos habla, es de un proceso que no ha terminado, ¿no? Y creo que tomó fuerza con la revolución bolivariana una vez llegada al poder, a partir de 1999. O sea, el siglo XXI lo que refuerza es la idea de retomar lo que habíamos empezado en 1811. Porque en 1811 passou um ano e se perdeu a República. Pois é, vamos fazer então um pouquinho de história também, né? Vamos rememorar essas datas. Em 1811, os conquistadores da independência, né, eles assinam o ato de declaração da independência, né? Um ato unilateral ou ou foi bilateral com a Espanha? Foi unilateral. Unilateral, então, correto. Então, mas estavam fortes o suficiente, né, para declarar essa independência. Claro, Só que eles dormiram no ponto, digamos assim, como se fala no Brasil, e perderam a independência, né? Voltaram a ser, as tropas espanholas voltaram a ocupar o território venezuelano. Isso é interessante porque no había mucha tropa española. La guerra de independencia fue una guerra civil, fue entre venezolanos. Pero unos creían en el rey y otros creían en la república. Assim, uns estavam com a Espanha, ou seja, com o rei, e outros com os patriotas nacionais, né? Então era briga entre eles, entre venezuelanos, correto. Por eso, en 1810 se declaró la independencia. En 1811 se firmó. Se assinou, como a gente fala aqui. El Acta de Independencia. En el 1812 se perdió, porque la reacción española pudo más y se perdió la Primera República. Por eso Bolívar, Simón Bolívar, sale de Venezuela, entra por Colombia y empieza la campaña admirable. Y en 3 meses recorre 1500 kilómetros muy rápido, haciendo la guerra por primera vez de manera muy, muy profesional.
Y eso sorprendió a los españoles. Eso fue la campaña admirable. La cosa es que con la campaña admirable, que fue un alarde de estrategia y táctica militar, que sorprendió a los españoles, al final se restableció la Segunda República, como se dice. Pero como historiador puedo decir que el problema fue que habían dos repúblicas, en Oriente y en Occidente. Y se volvió a perder la república, porque no se preservó la unidad. Entonces, la primera lección que nos dejan esos 200 años, 202 años, es que la unidad se tiene que preservar. Y por eso digo que lo que empezó hace 200 años es un proceso abierto, que hay que cuidar todos los días, ¿no? Porque actualmente lo vemos porque la unidad no solamente debe privar a lo interno de Venezuela, sino a lo interno de la América Latina y Brasil también, porque son más las cosas que nos unen que las que nos separan, ¿no? Y a eso hay que cuidarlo. Creo que se ha empezado a demostrar con los gobiernos de Lula, ahorita de Dilma, Evo Morales, Correa, Nicaragua, Cuba. En la medida en que estamos cuidando la unidad americana, somos más fuertes. Nos podemos apoyar mejor. Porque en el pasado fue un imperio, el español, el portugués. Ahorita hay otros imperios que siguen con el mismo objetivo. O sea, mientras nos dividan, van a vencer más fácilmente. Mientras nosotros nos mantengamos unidos, vamos a vivir mejor. Claro, vamos a ser más fuertes política e economicamente los americanos. O ex-presidente Chaves, que era também bolivariano, né? Ele dizia que se, na época das Malvinas, o continente estivesse unido, né? As tropas britânicas que foram atacar as Malvinas não passariam das Antilhas, né? Ele costumava dizer isso. Agora é importante também ver esses nossos vultos históricos, né? O Chaves surge 200 anos, praticamente, depois do Bolívar, né? Do Simão Bolívar. Mas o Simão Bolívar, ele é hoje muito respeitado, ele é sobretudo considerado como um tipo de Napoleão dos trópicos, só que teve muito mais dificuldades, né? Nas guerras latino-americanas, porque a topografia era mais difícil, né? Do que o Napoleão, aqueles passeios que o Napoleão dava na Europa. Então eu vi outro dia, por exemplo, aquele Jorge Abelardo Ramos, aquele argentino que escreveu a história da nação latino-americana, ele projeta o Simão Bolívar quase que acima do Napoleão por causa, né, das dificuldades que o Bolívar conseguiu superar. Sim, creo que sí vale la pena, además de que, bueno, hay que decirlo, que Napoleón dominaba territorios. Bolívar liberava territórios, haciendo la guerra. Liberava e criava territórios também, né? Repúblicas novas. Agora, essa noção também da pátria grande, né, que o Bolívar e depois o Chaves, né, e muitos presidentes latino-americanos agora, os chamados presidentes progressistas, eles às vezes são confundidos como que se quisessem fazer um país só, como um ditador só para a América Latina, que não é bem isso, né, professor? Eu queria que o senhor explicasse melhor, né, qual é essa noção de pátria grande. Claro. Es que lo que creo que el mismo Bolívar, cuando hablaba de la Colombia la grande, la Gran Colombia, Pois é, o Bolívar chegou a fazer um arremedo dessa pátria grande, né, que era... Gran Colombia funcionou Venezuela, Colômbia e Equador. Peru também não, né? Una parte. Uma parte do Peru, o Alto Peru. El Alto Perú, que es Bolivia, realmente. Eso llegó a funcionar políticamente como una unidad. Sim, mas funcionou o quê? Uns 8 anos, mais ou menos? Más o menos. Pero el problema es que siempre se entendió la unidad dentro de la diversidad. Nadie pretendia borrar cada qual respondendo, né, respeitando as suas peculiaridades locais, as suas lideranças e, sobretudo, a sua identidade, né? Bom, mas aí o divisionismo imperou e acabou se balcanizando tudo e virou essa América Latina, América do Sul, com 20 países, mais ou menos, não é isso? E fíjate que el divisionismo
fue impulsado por las élites económicas, ¿no? Entonces se balcanizó América, pero las élites económicas eran prácticamente las mismas en toda América. E isso é o que hay que voltear ahorita. Eles não se balcanizaram, eles se concentraram, né, Todas se las élites fortaleceram. tenían los mismos intereses, claro. Exato. La diferencia está ahorita en que tienes que voltear la situación y tienes que poner al pueblo, a los sectores populares que tienen más cosas que los unen, los tienes que poner arriba y priorizar los intereses populares. Nadie está diciendo que las élites se acaben, pero que las élites agarren su lugar, o sea, no que dirijan los destinos de los países, sino que tengan su papel dentro de eso. Pero los destinos de los países tienen que regirse por las mayorías, y las mayorías son los sectores populares, que fue los que dejaron siempre detrás. No se atendió a los intereses populares en 200 años. En el caso de Venezuela, la genialidad de Chávez fue oír a los sectores populares, que era lo que estaban pidiendo. Y en la medida en que los oyó, fue que empezó a cambiar toda la dinámica política. Y es lo que pasa en Bolivia, porque o sea, nadie puede sorprenderse que la población de Bolivia es básicamente indígena, pero ahí no había un presidente indígena en 300 años. Porque tenía que poner, es como poner en orden esas cosas. Al poner los intereses de los sectores populares como prioridad, eso hace que la unidad salga a flote. Eso es lo que interesa en Brasil, eso es lo que interesa en Ecuador, la misma Colombia de alguna forma, pero en Venezuela es clarísimo que había que atender a las mayorías. Eso no quiere decir que haya que, como pasó en nuestra guerra de independencia, hay que matar a todos los blancos. Nadie habla de isso. Não, correto. Nós estamos entrevistando e chegamos assim ao final do primeiro bloco do cafenapolitica.com.br. Nosso entrevistado é o professor e historiador venezuelano, Dr. Henrique Nóbrega, que é também diretor do Museu Nacional Histórico da Venezuela. Quem tem medo de Hugo Chávez? Uma abordagem sobre a nova América Latina. Suas taxas de crescimento com inclusão social que dão inveja à Europa. Mais do que um livro, esta é uma análise do blogueiro FC Leite Filho. Das políticas de Chávez, Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Ortega, que nos arrancaram das políticas de arroxo e nos mantêm longe da crise que afunda os europeus e até mesmo os Estados Unidos. Quem tem medo de Hugo Chávez? Leitura obrigatória. Desafios brasileiros na era dos gigantes. É um clássico de nossa literatura política. Seu autor, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, focaliza cada um dos 12 capítulos do livro numa série de entrevistas ancoradas pelo jornalista Beto Almeida, TV Cidade Livre de Brasília, levando a você a informação que não chega pela mídia tradicional.